pandemia y de las precauciones que ya están tomando algunos estados, a pesar de avanzar en la vacunación por la variante Delta. El gobierno de Estados Unidos anunció el envío de vacunas a países de la región. Vamos a hablar sobre ese y otros temas con Juan González, él es asesor senior del presidente Biden, es el director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional. Juan, gracias por acompañarnos. Anuncios sobre vacunas, ya algunos países han recibido, como Honduras, pero también hicieron anuncios sobre Perú, sobre Colombia, que se suman a Paraguay y a Brasil. ¿Qué vacunas se están dando? ¿Es esto COVAX y bajo qué condiciones? Bueno, Juan Carlos, ¿qué tal? Un fuerte saludo. También tenemos que incluir los anuncios iniciales de compartir con México y con Canadá. Estos, como se dijo en el anuncio previo, son parte de las 80 millones que anunció la Casa Blanca hace unas semanas que vamos a compartir antes de fines de junio. 75% serán a través de COVAX, es decir, nosotros les vamos a dar las vacunas a COVAX y COVAX las va a entregar. Se va a hacer, por ejemplo, en el caso de Centroamérica, la gran mayoría van a ser a través de COVAX, y los demás, muchos de los demás se está haciendo de forma bilateral, y siempre el enfoque aquí es asegurar de que estamos haciendo las decisiones por parte de los expertos en seguridad médica, y no estamos buscando ningún acuerdo político al respecto. Lo estás haciendo como hacia Latinoamérica como región prioritaria, porque está en nuestro interés de que la región se recupere de la situación actual. Es decir, no van con condiciones, no dan las vacunas a cambio de... Exacto, porque ahora, al fin y al cabo está en nuestro interés compartido que toda la región se recupere. Ahora, en el caso, por ejemplo, Colombia anunciaron 2,5 millones de la vacuna Janssen, Perú, entiendo son 2 millones. ¿Cuándo van a llegar estas vacunas y cómo va a ser ese proceso? Excelente pregunta. Mucho de eso es en algunos países que tienen la habilidad de recogerlas. Lo están haciendo, por ejemplo, en el caso de Colombia, el avión despega esta noche y llega temprano el miércoles. En el caso de Perú estamos viendo si COVAX las va a entregar, si la entregamos nosotros, si ellos lo recogen. Entonces, asegurando de que esto sea un esfuerzo multilateral y que aporten todos los países que puedan, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Paraguay estamos en conversaciones con Taiwán que quieran apoyar también en alguna forma para asegurar que cualquier país que quiera formar parte de la respuesta es uno que estamos pues dándole la bienvenida. Y estos son 80 millones que son parte de los 500 millones que anunció el presidente Biden. Ayer veía que el presidente Biden tuvo su primera conversación con el presidente Iván Duque de Colombia 159 días después de asumir el cargo. Hablaron sobre el programa de vacunación, pero también el presidente Biden, por lo menos en el comunicado que ustedes sacan, respaldó el derecho a la protesta, rechazó la violencia y el vandalismo, pero pidió que las fuerzas se comporten dentro de lo que establece la ley. ¿Puedes profundizar más en ese mensaje al gobierno de Colombia cuando vemos que todavía el paro no ha terminado y cuando hay denuncias de abusos serios a los derechos humanos en ese país? Sí, una clarificación breve, Juan Carlos, es el 80 millones, eso aparte de los 500 mil que se van a compartir, pero también estamos permitiendo que los estados fronterizos compartan también con México, y lo que nos sobre en la producción doméstica, todo eso, la región de Latinoamérica y el Caribe van a ser las regiones prioritarias. Entonces, es mucho más de lo que se ve cuando uno comienza a medirlo, pero en cuanto a las protestas, hay muchos paralelos entre lo que está pasando en Colombia y lo que pasó aquí en los Estados Unidos el año pasado. La mayoría de los manifestantes lo están haciendo de forma pacífica y tienen el derecho constitucional fundamental de hacer lo que están haciendo. Y muchos han estado encerrados por más de un año por lo de la pandemia, han tenido trabajo, y la solución, que es lo que le dijo el presidente Biden al presidente Duque, es obviamente respetando ese derecho, el enfoque en el diálogo nacional que ha estado abarcando el presidente Duque, es algo que apoyamos, porque al fin y al cabo es cómo podemos asegurar que se recupere la economía, cómo podemos asegurar que Colombia pueda tener éxito en su combate contra la pandemia. Otro mensaje que le dio el presidente Biden es que los 2.5 millones de vacunas que se han compartido es solo el inicio. Como dije, la región de Latinoamérica va a ser y seguirá siendo un enfoque de nuestra respuesta a la pandemia, y Colombia es un país que ha sido muy afectado por
por el contagio de la pandemia y está en nuestro interés en asegurar que Colombia pueda tener éxito. Juan, en otro tema hubo visita de delegados de la oposición venezolana, reuniones con legisladores, reuniones de alto nivel aquí en Washington, y se viene hablando de la posibilidad, y lo hemos hablado antes, la posibilidad de que si en Venezuela hay cambios hacia una elección transparente, Estados Unidos estaría dispuesto a tomar medidas, a levantar sanciones. ¿Se ha avanzado algo en ese camino? ¿Ven ustedes algún tipo de movimiento de parte del gobierno de Nicolás Maduro? ¿Y esas gestiones en Washington contaron con el aval de la Casa Blanca? Bueno, nosotros desde la campaña, el presidente ha sido muy claro que vemos la salida a la situación en Venezuela en base de expandir el consenso internacional a favor de negociaciones que lleven a elecciones justas y libres. Hemos dejado eso muy claro. El enfoque ha sido la situación humanitaria, por eso el presidente dio protección, estatus temporal a los venezolanos en los Estados Unidos. Y mucho de lo que está pasando en este momento ha sido en respuesta al llamado que hizo el 11 de mayo el presidente interino Juan Guaidó para un acuerdo comprensivo. Y él también indicó receptividad a levantar la presión internacional sobre el régimen, pero basado en hechos concretos. Entonces, mucho del mensaje que vino de la delegación aquí es que ellos quieren sentarse, quieren crear un espacio político para liberar el espacio democrático en el país, y pues nosotros nos estamos apostando y prestando a esa iniciativa, siempre en apoyo de los venezolanos que quieren un futuro democrático para su país. Entonces, la decisión de levantar sanciones es un poco prematuro porque todavía no se han sentado a la mesa y no hemos visto pasos concretos e irreversibles y serios que lleven en esa dirección. Apenas los veamos, vamos a responder. Para terminar, Juan, como candidato, el entonces ex vicepresidente Biden dijo que para cambiar la política hacia Cuba estaba esperando que Cuba cumpliera lo que se comprometió con el gobierno de Barack Obama. ¿A qué se comprometió Cuba que no ha cumplido y qué tan viable es que haya un cambio en la política hacia la isla? Hemos visto un deterioro en la situación de derechos humanos en Cuba. Eso ha sido una gran preocupación del presidente. Pero también el presidente también dejó muy claro de que está en nuestro interés en quitar los límites sobre las remesas y la habilidad de que los cubanos americanos puedan viajar a Cuba y restaurar el servicio consular. Eso está en nuestro interés unilateral en hacerlo. Tenemos un argumento fuerte humanitario al respecto y el presidente nos dirigió a hacer una revisión total de la política hacia Cuba. Al fin y al cabo, los mejores embajadores son los americanos, los cubanos americanos en particular, y esos vínculos directos entre el pueblo americano y el pueblo cubano es lo necesario hacia el cambio. Y tenemos que tener conversaciones serias, pero tenemos que hablar con los cubanos en algún momento y apenas terminemos esa revisión, tomaremos decisiones al respecto. Pero vuelvo a repetir, la situación de derechos humanos en Cuba ha deteriorado, no ha mejorado desde el 2015 y hoy la situación en el hemisferio, en el mundo, es muy diferente en cuanto a los retos que estamos tratando de combatir alrededor del mundo. Juan González, asesor senior del presidente Biden, director del hemisferio occidental del Consejo Nacional de Seguridad. Muchas gracias, Juan, por estar nuevamente en directo a USA. El gusto es mío. Gracias, don Carlos.